Bueno, pues hoy salen dos, de hecho, dos encuestas y esto nos va a encender las alertas a todos, las alertas a todos, porque pues no pueden haber ejercicios tan dispares. Alguien está mintiendo y eso se va a ver en los siguientes días porque esta semana justo se van a empezar a publicar las encuestas que se hicieron ya al cierre de campaña. Estas encuestas de las dos que le estoy hablando es la de El Financiero y la de Encol. Vamos a hablar primero de la de Encol, que se publica en El País. Y voy a insistir en esto, o sea, la encuesta que empieza a mentir va a quedar exhibida conforme se publiquen las otras. Los datos no pueden ser tan dispares. Entonces, los que se estén alejando, pues claro que va a empezar a despertar cierta suspicacia. Entonces, nos vamos con la de Encol, que es lo que publica este día el periódico El País. Como les decía, el ejercicio se hace al cierre de campañas y es la primera que considera a Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Ante la pregunta de por cuál de los candidatas y coalición y partidos votaría usted, la candidata de Morena, PT y Verde obtiene el 54% de la preferencia bruta, mientras que la coalición del PAN, PRI y PRD obtiene el 27%. Movimiento Ciudadano obtiene un 3%. Y ahorita nos vamos a ir a ver esa gráfica que es muy interesante. Entonces, aquí, de acuerdo con lo que usted está viendo en pantalla, la candidata de Morena, el 54%, y Xochitl Gálvez se queda con el 27%. La última encuesta de Encol, la que fue para el periodo octubre y noviembre, daba a Claudia un 49% y a Xochitl un 23%. El cambio más drástico fue para Movimiento Ciudadano, porque en ese momento, y vaya arrepentida que quizás se estén dando con esta encuesta, que es una que retomaba Movimiento Ciudadano, ni modo que ahorita ya no le haga caso, porque cuando todavía no tenían candidato, es decir, en octubre y noviembre, MC acumulaba un 17% de las preferencias. Tenían ahí a Samuel García. Ahora baja a 3% y esos son los puntos que se terminan repartiendo Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Entonces, esa estrategia de Samuel, del fosfo, del cambio de estafeta, pues los llevó de un 17 a un 3% y así estarían en el periodo de intercampaña. Otra pregunta de Encol es sobre el reconocimiento de los candidatos. Xochitl Gálvez es conocida por un 74%, pero solo un 37% de quienes la conocen la valoran de forma positiva. Un 35% la valora de manera negativa. Claudia se mantiene como la contendiente más conocida. 8 de cada 10 mexicanos saben quién es. Un 65% tiene una buena imagen de ella y un 17% la rechaza. Sobre Álvarez Maínez, un 78% no lo conoce, 31% tiene de opiniones positivas y el mismo porcentaje de valoraciones negativas entre el 22% de ciudadanos que dice que sí lo conoce. También se le pregunta en esta encuesta acerca de los partidos. ¿Cuáles son los partidos por los que estaría votando? Y vamos aquí a entrarle también a qué es lo que la gente va a elegir y qué pasa también de partido en partido. Porque si nos vamos a la página número 12, Pau, por ejemplo, vemos que Morena aparece como el mejor posicionado al obtener el 48% de los votos de preferencia bruta. Sus aliados están un poco más rezagados porque vemos hasta el final al Partido Verde Ecologista de México con un 3%, al Partido del Trabajo con un 3%. Pero aquí viene también lo interesante. Después de Morena, que está a la cabeza, viene el Partido Acción Nacional con 16% de la gente que sí decide votar por este partido. Más abajo está el PRI con un 13% y el PRD hasta el final con un 2%. De esta forma también vamos viendo qué es lo que la gente está buscando para elegir un partido, y Movimiento Ciudadano queda igual ahí en medio, pero no con una cifra buena, se queda con el 3% y un 8% incluso dijo que no tiene idea por cuál votar, es decir, por ninguno de esos partidos para votar. Entonces hay una barra todavía de indefinidos que se puede ir modificando a lo largo de estos 4 meses que todavía quedan para las elecciones, y al menos es lo que presenta
esta primera encuesta que se publica el día de hoy para saber qué va a pasar con las elecciones, cómo van las candidatas que son las punteras, por un lado Claudia Sheinbaum y por el otro lado Xóchitl Gálvez, porque también lo que vemos es que tanto el PRI como el PAN son los partidos por los que la gente dice que nunca más volvería a votar por ellos. El PRI tiene un rechazo del 47% y el PAN de un 17%, mientras que Morena tiene un 9% de rechazo para ser los partidos por los cuales nunca votarían. Entonces, también esto hay que tomarlo en cuenta para las próximas elecciones, cuál es la decisión que vaya a tomar la ciudadanía. Del otro lado, tenemos esta otra encuesta que es la que publica el día de hoy el periódico El Financiero, que ahora dice que se encuentra Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum a 16 puntos, y es básicamente algo muy contradictorio con lo que está presentando el país en esta ocasión, porque en su propia encuesta dice que 48% de las preferencias de la contienda presidencial son para Claudia Sheinbaum, mientras que 32% son para Xóchitl Gálvez. Jorge Álvarez Maínez obtiene un 10% de las preferencias para este enero del 2024. La encuesta se levanta igual a la última semana de la precampaña, en donde ya se anuncia a Jorge Álvarez Maínez como el candidato de Movimiento Ciudadano, y de esta forma, y de acuerdo con lo que está presentando el periódico, la ventaja de Sheinbaum sobre Gálvez bajó de 22 puntos en diciembre a 16 puntos en el primer mes de este año, al concluir el periodo de precampañas e iniciando el llamado periodo de intercampañas que va a durar durante todo el mes de febrero. También preguntan sobre la imagen de Xóchitl Gálvez y aquí, de acuerdo con lo que dice El Financiero, subió la manera positiva en que están viendo a Xóchitl Gálvez y pasó de un 32 a un 37% en el último mes. Su opinión negativa bajó de 50 a 44%. Sheinbaum mantiene cifras estables, 49% de opinión favorable y 33% de opinión desfavorable. Aquí solamente hablábamos de las candidatas, pero también incluyen un punto dentro del Financiero en donde se mide la intención del voto para diputados federales. En ese apartado, Morena capta el 40% de la intención del voto, 5 puntos menos que en diciembre, mientras que el PAN y el PRI captan 9 y 10% de las preferencias, Movimiento Ciudadano un 11%. También lo que se ve es que El Financiero siempre ha dado esa brecha más pequeña entre las dos candidatas, pero vamos a ver conforme se vayan publicando los otros ejercicios si efectivamente la brecha se va cerrando. Demotecnia se publicó la semana pasada a finales y resultó coincidir con la que publica Encol esta mañana. Ya son 2 contra 1. Vamos a ver qué es lo que ocurre porque, por ejemplo, de acuerdo con los datos de El Financiero, en diciembre Xóchitl tenía un 30%, Claudia el 52%, y para enero Claudia baja a 48%, que es una caída pues grande, hablando del periodo de un mes, que haya ocurrido algo dramático con Claudia Sheinbaum y que estemos hablando de una caída del 52% de las preferencias al 48%. Y ahora vamos a ver qué otra encuesta coincide con Encol al momento de decir que Movimiento Ciudadano baja de un 17 a un 3%, porque aquí El Financiero dice que sube Movimiento Ciudadano del 7 al 10% en un mes, con un candidato que está batallando mucho con que la gente lo conozca. Poco a poco, conforme se vayan publicando las encuestas, vamos a ver cuáles datos pues resultan por ser un tanto ilógicos. Y voy a robarle la pregunta a Héctor Robelo, Dani, para echártela así. ¿A mí? A ver el cuestionamiento de Héctor Robelo. ¿Hay manera de que Xóchitl pueda ganar las elecciones o en realidad ella y la coalición pecan de incautos después de todo esto que ya hemos platicado? ¿Tú qué piensas? De rápido, podría decir que de las elecciones del 2006, ¿no? Que entramos con teníamos a un López Obrador que estaba fuerte, que había hecho un trabajo fuerte en la Ciudad de México, que venía también del desafuero, que fue como su pico de apoyo, las marchas masivas de apoyo y respaldo a López Obrador por lo del desafuero, y un Calderón que pues, muy X, muy gris, que se lanza cuando según iba a ser Krill, estaba entre otras personas, y se lanza así al ruedo, diciendo que él iba a ser el candidato.
sí operaron con las encuestas. Al momento de ir diciendo, la brecha se está cerrando, la brecha se está cerrando. Eso fue un factor para que la gente dijera, no, sí, ya está cerrado. Para que al momento de hacer el fraude el día de las elecciones dijeran que era normal, cerrado, porque ya era una elección cerrada. Entonces, pero eso por un lado, y también las campañas que ya se ha documentado aquí Sin Embargo, que las estrategias son muy similares de Calderón y Xóchitl. No de estos videos similares al de Peligro para México y es esto, ¿no? Que pues al final de cuentas también comparten a los mismos equipos, ¿no? Pero sí creo que se aprendió y se ha padecido mucho ese gran error de haber permitido ese fraude electoral que se consumara. Y también creo que el desprestigio que cargan los partidos tampoco hace que ese escenario sea tan fácil de repetir. Que yo creo que se les antoja mucho repetirlo, se les antoja demasiado, pero no la tienen tan fácil. ¿Tú qué opinas? Yo creo que voy a retomar varias cosas que tú decías ahorita, pero creo que más la ciudadanía está informada, sabe qué fue lo que pasó, porque se ha difundido de una manera grande el fraude del 2006, de lo que sucedió en ese momento, para que no vuelva a pasar. Claro, no estamos exentos a que nos vuelva a suceder algo similar, pero ahora creo que las cosas están un poco a favor de que sí se logre un cambio y una transición a partir de lo que muestran también los datos. Están jugando con estas mismas estrategias, quizás también porque saben que Xóchitl Gálvez no va a llegar ni siquiera a repuntar un poco más de lo que ya se infló en el pasado este fenómeno de Xóchitl Gálvez. O sea, saben que la candidata, y también desde mi punto de vista la escogen a ella, porque es un personaje que sí enfrenta, que sí dice y que quizás muchas veces se mostró como esa cara que podía enfrentar al presidente López Obrador, irle a tocar a su puerta y tener también una manera de romper con el discurso que ya se venía estableciendo. Creo que ellos mismos saben que tenían que buscar una candidata o un candidato que sí hiciera frente a lo que estaba pasando, pero porque saben que la elección la tienen perdida. Entonces ya no van a buscar, quizás en este 2024, llevarse la presidencia. Sí siguen con estas mismas prácticas para que se siga viendo que es algo normal, que sucede, que sí las encuestas se están acortando, que la brecha cada vez se va cerrando más y más y más y más, pero no creo que en esta ocasión vaya a haber un fraude o pueda existir las condiciones, porque las condiciones son muy distintas, tanto en el INE como en el tribunal, como en distintos espacios que están contemplados. No veo que sí pueda existir eso, pero sí creo que van a dar la batalla por otro lado. Van a seguir ahorita durante todo este proceso haciéndolo complicado, haciéndolo ver que Xóchitl sí sigue agarrando fuerza, porque si tú ves a Xóchitl Gálvez también se ve un poco alejada, se ve como dispersa de, bueno, estoy aquí, no tengo que seguir con esto, pero por el otro lado se ha atacado también al personaje, a lo que ha hecho y se ha visto exhibida esta mujer política. Entonces, pues yo creo que no va a llegar a tener una oportunidad, pero sí van a ser una guerra muy sucia y va a ser muy, muy parecida, eso sí, a lo que vimos en el 2006. Los fantasmas del 2006, aquí pero siguen. Que se queden en eso, simplemente en fantasmas.